Tanto Naruto como Shisui tuvieron que reprimir su risa mientras miraban fijamente al hombre de negocios notablemente corto parado frente a ellos. Estaba completamente consumido en su conversación con Ensui. Cuando el hombre abrió por primera vez la puerta de su lujoso apartamento, Naruto pensó que debía haber sido de alguna manera abierta mecánicamente. Resultó que Naruto solo estaba mirando directamente sobre la cabeza de Gato. Un hecho que no parecía haber pasado por el pequeño empresario. Desde entonces, el hombre parecía albergar un rencor tácito hacia los dos shinobi, menos Itachi, porque siempre parecía desaparecer en el fondo cada vez que surgían risas. Pero para colmo de males, incluso Shisui, el más bajo de ellos, logró pararse unos centímetros por encima del hombre, a pesar de tener menos de la mitad de su edad. Era todo lo que podían hacer para dejar de reírse cada vez que les disparaba un resplandor. Para citar a Naruto, dijo: si Anko estuviera aquí, estaría tratando de probar ese deporte occidental que implica patear una pelota. Honestamente, sin embargo, ese fue el punto culminante de la misión restante, de lo contrario fue mediocre en el mejor de los casos. Resultó que después de derrotar a Masi, los intentos de acoso y los golpes en la cabeza de Gato se detuvieron de repente. Ensarcó el ego de Shisui por un tiempo pensando que los asesinos temían a su equipo. Al menos lo hizo hasta que Itachi le recordó que simplemente podían estar esperando a que se fueran para tener mejores oportunidades. No importa cuál sea la razón por la que los resultados fueron los mismos, los tres se aburrieron rápidamente. Al menos Naruto se bajó un poco fácil, tenía su pergamino con él para anotar las notas que lo golpean. Aún así, lograron exprimir tanto entrenamiento como pudieron, aprovechando las oportunidades cuando no estaban protegiendo a Gato. Itachi quedó seriamente impresionado por la tasa que Shisui logró captar en las técnicas de Sharingan que comenzó a mostrarle. Incluso había comentado un día que debido a la forma en que sus peleas estaban cambiando lentamente, era como si ya hubiera desbloqueado las habilidades predictivas del Doujutsu. Naruto aún no había tenido la oportunidad de pelear con Shisui, pero cuando lo hiciera, se aseguraría de recordarle a Uchiha que de repente no era invencible. Rápidamente, sin embargo, el tiempo que se les asignó a la misión fue y vino y antes de que se dieran cuenta, estaban de vuelta en el camino. Naruto tuvo el placer de girarse por última vez, para captar una de las miradas desdeñosas de Gato antes de devolver su atención al camino por delante. Realmente odiaba a ese tipo. No necesitó volverse para ver el asentimiento entusiasta que recibió de Shisui o la leve sonrisa de Itachi. No debes decir ese tipo de cosas sobre el cliente, es demasiado molesto lidiar con las consecuencias. Naruto simplemente resopló, soplando aire entre sus dientes en irritación. Pasó rápidamente. Ya no es el cliente. Ensui simplemente se encogió de hombros perezosamente antes de saltar repentinamente a los árboles sobre ellos, el genin lo siguió rápidamente. Eso no quiere decir que no pueda estar en el futuro. Naruto simplemente resopló de nuevo, incapaz de negar la lógica perezosa del hombre, pero aún molesto por todo lo mismo. Revisó a su alrededor mientras corrían a través de las ramas de los árboles, buscando cualquier signo de una emboscada como la del comienzo de su misión. Honestamente, se lo perdió. Esa había sido la primera oportunidad real que tenían para demostrar su valía y él quería volver a sentir esa prisa. Notó a Shisui corriendo a su lado, Sharingan activo como lo había estado desde que los adquirió. Al principio, Itachi le había advertido que simplemente desperdiciaría su chakra, sin embargo, después de que Naruto le señaló que casi podría funcionar como un ejercicio pasivo de control de chakra, él también había tomado para mantener su doujutsu frecuentemente activo. Eso no quería decir que fuera indefinido, incluso para un Uchiha sus ojos estaban grabando sus sistemas de chakras. Aún así, el prodigio Uchiha definitivamente había notado un ligero aumento tanto en su ya considerable control como en su abundante fortaleza. Fue otra razón por la que Naruto estaba ansioso por volver a Konoha, no le gustaba que sus compañeros de equipo de repente tuvieran esta ventaja sobre él. Necesitaba volver y comenzar a entrenar seriamente de nuevo, su velocidad y control de chakras entre las prioridades. Sonrió mientras corría. Sabía exactamente el jutsu que podría ayudarlo con eso, así como matar dos pájaros de un tiro. Había estado posponiendo el paso por las cosas de su padre durante el tiempo suficiente.
Bueno, eso fue aburrido como el infierno. Todo lo que recibió fueron 2 guiños de acuerdo de sus compañeros de equipo, sorprendiéndolo cuando vio a Itachi realmente de acuerdo en que algo era aburrido. Sí, me pregunto si todos los informes de misión son así. Naruto simplemente se encogió de hombros, honestamente no estaba seguro de lo que había estado esperando. Una sonrisa de repente cruzó su rostro. Por otra parte, podría haber valido la pena ver la mirada en la cara del anciano cuando Ensui-sensei le dijo que nos enfrentamos al toro de piedra de Iwa. Shisui se rió de eso e incluso Itachi sonrió, saltó y casi había perdido su pipa cuando escuchó eso y no pudo dejar de mirar a los 3 genin con sorpresa por el resto de la reunión. ¿Debes llamar al Hokage-sama algo tan irrespetuoso? Hubiera pensado que tu propio padre, habiendo sido Hokage, te haría más inclinado a respetar la posición. Naruto se rió entre dientes mientras caminaban por las calles, disfrutando de estar de vuelta después de unas semanas. Tengo los más altos respetos por el puesto, pero para mí el respeto en una persona se gana, no se da. Itachi levantó una ceja ante esto, pero no rompió el paso mientras continuaban moviéndose hacia el complejo de Uchiha y, por ligera extensión, hacia la casa Namikaze. Y su defensa de la aldea a través de la Segunda y Tercera Guerras Shinobi, así como su ayuda para derrotar a los Kyuubi además de sus años de servicio a la aldea no son motivo de respeto. Naruto solo le dio a Itachi una mirada en blanco antes de mirar hacia adelante y caminar un poco más rápido. Itachi miró a Shisui, pero su compañero Uchiha simplemente se encogió de hombros, sin saber qué tenía a Naruto tan delicado de repente. Naruto, la hoja es nuestro hogar y Hokage-sama es nuestro líder. Naruto se volvió contra Shisui rápidamente, una ira y una traición en sus ojos que nunca antes habían visto en él. ¿Y dónde estaba cuando murieron mis padres? ¿Dónde estaba él cuando me fui a una casa vacía donde sabía que nunca los volvería a ver? Shisui solo pudo parpadear sorprendido cuando dio un paso atrás, sin esperar el arrebato. Algunos civiles incluso se detuvieron a mirarlos. Itachi fue a poner una mano en el hombro de sus amigos, pero la pelirroja se encogió de hombros ante el contacto. 6 meses. Le tomó 6 meses después de su funeral para que me visitara. Sé que está ocupado, pero 6 meses. Itachi parecía perdido, incapaz de hablar porque no sabía qué decir. Naruto solo respiró pesadamente durante unos momentos antes de encender un talón y huir corriendo, dejando a los 2 Uchiha sin palabras en medio de la calle. Corrió de regreso a través de la aldea, moviéndose hacia el único lugar donde podía pensar con claridad, donde su mente no se convirtió en un gran borrón enojado. Saltó las paredes de su casa de una sola vez, corriendo por el costado de la casa hasta que pudo detenerse y quedarse quieto en el campo de entrenamiento. Miró hacia abajo al reflejo de sí mismo en el pequeño estanque, observando cómo el viento perturbaba suavemente la imagen que lo miraba fijamente. Se derrumbó de rodillas, con los ojos aún cerrados en el agua hasta que una sola gota perturbó el estanque, ondulando la imagen hasta que ya no pudo verse a sí mismo. Se secó la otra lágrima que estaba a punto de caer, sofocando un soploso mientras golpeaba enojada el agua, alejándose de ella con dureza para recostarse en la hierba, solo mirando al cielo, perdido en sus pensamientos. El tiempo pasó y Naruto se disculpó con sus amigos, sabía que no debería haber arremetido así, pero estaba embotellando sus emociones de manera poco saludable. Por supuesto, lo perdonaron, después de muy poco pensarlo, pero decir que sus ojos no se habían abierto ligeramente habría sido una injusticia. Para Shisui, Naruto siempre había sido un pilar de fuerza. Antes de que llegara siempre fue conocido como el otro Uchiha, el que no era Itachi. Por supuesto, no tenía resentimiento hacia su primo, pero estaba solo cuando todos los demás solo prestaban atención al prodigio. Ver a Naruto, alguien que trabajó duro por lo que quería y lo logró, sin ningún tipo de Kekkei Genkai o Doujutsu, le hizo esperar. Era el tranquilo, el que mantenía la cabeza pero aún encontraba el tiempo para divertirse y disfrutar de la vida. Verlo perderlo así, rompió la imagen que el aspirante Uchiha tenía de su amigo. De la misma manera el pensamiento ayudó a su amistad. Cuando Shisui dejó de ver a Naruto como una especie de objetivo por el que luchar y en su lugar vio a una persona con emociones y límites. Le resultó más fácil sonreír y hablar en voz baja con Naruto, después de esos pensamientos. Para Itachi, su cuerpo se apretó dolorosamente en silencio.
Si bien tanto él como Naruto se llamarían amigos, sabía que era un término suelto en el mejor de los casos. Eran compañeros de combate, rivales, personas que se usaban mutuamente para mejorarse. Nunca se acercó a hablar. Nunca vio un propósito para eso. Nunca consideró específicamente a Naruto para algo más que un mecanismo de entrenamiento. En cierto modo, Itachi envidiaba a su primo. Shisui y Naruto eran amigos, que cualquiera podría admitir. Cuando fue testigo de lo desgarrado que se sentía Naruto al sentirse abandonado por el tercero, y tal vez por sus padres, se dio cuenta de que algo tendría que cambiar. Con el tiempo, después de ese incidente, los tres solo lograron acercarse. Itachi comenzó a intentarlo más, actuando como un amigo en lugar de un conocido. Shisui y Naruto ya estaban cerca, con frecuencia pasaban tiempo juntos. Pero después, cada uno prácticamente vivió en la casa del otro. Siempre habría un lugar para Naruto en la casa de Shisui y una cama lista para Shisui en la de Naruto. Continuaron haciendo misiones, siempre sobresaliendo y destacándose por su impecable trabajo en equipo e innovación en situaciones difíciles. En los 6 meses posteriores, tanto Shisui como Itachi lograron llegar a la etapa final de su Sharingan, el más joven en la historia registrada de Uchiha desde Madara Uchiha. Anko, bueno, ella era Anko. Si había algo en la vida de Naruto con lo que podía contar para estar siempre allí y nunca cambiar, era ella. Era como una roca inamovible. Cuando se enteró de la forma en que había estallado contra sus amigos, lo obligó a ir directamente y disculparse, después de exprimirlo hasta la muerte durante unos 5 minutos, por supuesto. Había llevado a una conversación divertida sobre quién era exactamente el guardián en su relación. No hace falta decir que no terminó bien para Naruto y terminó en el distrito de Uchiha con un lado doloroso. Resultó que durante su ausencia en la misión, Anko prácticamente se había lanzado a sus estudios y entrenamiento, convirtiéndose fácilmente en el mejor shinobi de su clase. Naruto no pudo borrarse la sonrisa de la cara cuando escuchó eso, pero hubo muchas burlas sobre que ella no tenía nada más que hacer sin él. Fue divertido debido al tono de rojo que su rostro se había vuelto cuando no podía pensar en un regreso o respuesta adecuada. 6 meses después y nada había cambiado. Anko todavía estaba volando a través de la academia con distinción, aunque tenía a Naruto ayudándola siempre que podía entre misiones. Resultó que después de su primera misión exitosa de rango B, había abierto las compuertas. Después de un tiempo, incluso comenzaron a ser solicitados específicamente por los clientes. Aunque algunos se mostraron escépticos cuando realmente aparecieron debido a su edad. Sin embargo, el equipo no se quejaba, las misiones pagaban bien y, por lo general, lo más con lo que tenían que lidiar era con el ocasional errante a rank missing nin. En esencia, la vida era buena. Todos en su grupo unido nunca se aburrieron, nunca se abandonaron a sí mismos. Las frenéticas travesuras de Naruto y Anko fueron suficientes para mantener a Shisui entretenido mientras Itachi encontraba placer en el entrenamiento y la realización de sus misiones. A veces Naruto creía que creía demasiado en los ideales de la aldea y no lo suficiente en los suyos, pero realmente no podía hacer mucho al respecto. A pesar de no ser abierto con él, Itachi casi podría llegar a ser tan terco como un Uzumaki. Sin embargo, si podías tomar eso como un cumplido no era discutible. Finalmente, el tiempo había pasado lo suficientemente rápido como para que Naruto se encontrara perezosamente, pero nerviosamente sentado en el sofá de su casa. Estaba tratando de hojear un pergamino de sellado intermedio, pero su mente realmente no estaba enfocada en el papel en sus manos. En cambio, su mirada seguía parpadeando entre ella y la puerta, esperando ansiosamente que Anko entrara. Había aprobado su examen Genin hace unos días, la única de su clase que lo hacía a pesar de que otros lo habían intentado. Eso preocupó a Naruto, pensando que podría ser colocada con un grupo mayor de Genin que sin duda la menospreciaría o subestimaría debido a su edad. En este momento estaba en la academia con el resto de los Genin que habían fallecido este año, todos probablemente esperando a que llegara su Jounin Sensei, o ya los había conocido. Quería desesperadamente saber a quién tenía ella. Lo más probable es que definiera al kunoichi en el que se convirtió en el futuro, incluso con su propia influencia en su entrenamiento. Dicen que siempre hubo al menos un estudiante que siguió a su sensei. En su grupo al menos era Shisui.
Justo cuando estaba a punto de levantarse y salir para entrenar y calmar sus nervios, escuchó que se abría la puerta principal. Giró en un centavo e inmediatamente se acercó al pasillo donde vio a un sonriente Anko prácticamente rebotar a través de la puerta. La vista trajo una sonrisa a su rostro. El instructor de Jounin debe haber sido bueno para que ella fuera tan feliz. Así que lo tomo por tu sonrisa, ¿salió bien? Anko simplemente sonrió mientras saltaba hacia él, en realidad saltó. Fue suficiente para hacerlo doble toma. Anko no era particularmente femenina, así que verla actuar de esta manera fue, raro por decirlo menos. Mejor que bien. Impresionante. El pelirrojo solo levantó una ceja, riéndose entre dientes mientras seguía a la chica eufórica de regreso a través de la casa, hasta donde simplemente se desplomó en el sofá con una sonrisa de satisfacción. Entonces, ¿a quién conseguiste? La sonrisa feliz de Anko se transformó rápidamente en una sonrisa muy traviesa y algo engreída, cuando se volvió y lo miró directamente a los ojos. Oh, nadie, se volvió desinteresadamente y comenzó a golpearse las uñas con un kunai, un hábito que Naruto no tenía idea de cómo lo recogió porque no era de él, solo, ya sabes, Orochimaru del Sannin. Lo dijo con tal indiferencia que en realidad le tomó un momento a Naruto registrar lo que había dicho. Orochimaru. Como en el compañero de equipo de Jiraiya, el tipo que entrenó a mi padre. Anko solo asintió felizmente, una vez más con esa misma mirada ligeramente engreída en sus rasgos. El único, y no solo eso, sino que me tomó como aprendiz. Naruto parpadeó sorprendido. No dudaba de las habilidades de Anko, por supuesto, o del juicio de Orochimaru. De hecho, Anko ya era un asombroso kunoichi. Estaba el hecho de que era casi inaudito que alguien tomara a un aprendiz tan joven. A esa edad por lo general era difícil predecir el tipo de ninja en el que se convertiría el estudiante. Aún así, eso no detuvo la sonrisa que se extendió por la cara de Naruto cuando abrazó a Anko en un abrazo algo inesperado. ¡Felicitaciones! Anko se sorprendió por un breve momento antes de aceptar el abrazo, sonriendo felizmente en el hombro de Naruto hasta que se separó. Gracias, ya sé que va a ser increíble, me va a enseñar tantos jutsu geniales, tal vez incluso obtenga un contrato de convocatoria. Naruto sonrió de nuevo. Obtener un contrato era uno de los mayores honores otorgados a un shinobi, generalmente transmitido de padres a hijos o de sensei a estudiante. Su propio padre había heredado el contrato del sapo de Jiraiya, ya que Anko sin duda recibiría el contrato de serpiente de Orochimaru. Bueno, creo que deberíamos celebrar. Anko inicialmente parecía feliz ante ese pensamiento, pero su rostro de repente tomó un tinte ligeramente verde cuando recordó la última vez que los dos habían celebrado. Ahora sabía que el alcohol, sin importar cuán delicioso fuera, tendría que esperar hasta que fuera mayor y no la incapacitaría durante todo un día. Está bien, ¿qué tal visitar ese nuevo restaurante que se abrió, el lugar Dango? Naruto solo asintió felizmente, ya levantándose y tirando de la parte superior de su chándal. Hoy era el día de Anko y harían lo que ella quisiera hacer. Cuando se fueron, Anko se preguntaba cómo sabía el dango, sin haber tenido nunca el placer de probar las albóndigas dulces. Irónico teniendo en cuenta su homónimo. Ella simplemente se encogió de hombros. Ella se enteraría pronto de todos modos. Naruto solo observaba en una sutil mezcla entre horror, fascinación y celos. Resultó que a Anko le gustaba dango. Por me gusta Naruto quería decir que Anko había llevado a las dulces y deliciosas albóndigas como lo hacen los peces al agua o los pájaros al aire o lo hizo con el ramen. Era repugnante e hipnotizante verla palear la comida, deslizando las golosinas de los pinchos a veces de un solo bocado. Era solo algo para tratar de imaginar dónde lo estaba poniendo todo, por lo que él podía decir, ni siquiera parecía estar disminuyendo la velocidad después del quinto plato. Tuvo que admitir que las albóndigas eran bastante deliciosas, no tanto como el ramen, pero probablemente constituirían su postre favorito a partir de ahora. Sin embargo, cuando alcanzaba a su propio Anko, simplemente le quitaba las manos antes de recoger el pincho, a pesar de tener más en sus propias manos. Al final, solo para obtener algo de comida, tuvo que recurrir a usar su velocidad para robar rápidamente el dango de la chica voraz lo más rápido posible.
Finalmente, aunque parecía que nunca terminaría, Anko se sentó perezosamente en su silla con los ojos contentos y tapados mientras se balanceaba suavemente y dejaba que su deliciosa comida se calmara. La sonrisa coincidía con su lenguaje corporal, relajado y contento. Al menos le hizo saber a Naruto que conseguir Anko si alguna vez estaba de humor nuevamente, las albóndigas dulces eran mejores que las drogas. De repente, la niña se disparó hacia adelante en su silla, sentada en posición vertical mientras sus ojos se fijaron en algo en la puerta del pequeño bardango. Naruto se volvió solo para ver a un hombre alto con cabello largo y negro con el atuendo estándar de Jounin, el mono azul marino con la chaqueta de color oliva. Caminaba con confianza y parecía tener un aura de poder sobre sí mismo, mientras que sus ojos amarillos mostraban experiencia e inteligencia. Por supuesto, Naruto supo de inmediato quién era. La pelea de su equipo con Hanzo de las Salamandras fue legendaria después de todo. Orochimaru Sensei. Bueno, al menos eso lo confirmó. El hombre mayor tomó nota de la excitable chica de cabello púrpura que lo saludaba y sonrió cálidamente. Su sonrisa tenía un poco de ventaja calculadora, pero por lo demás parecía amigable y amable, aunque un poco distante. Ah, Anko-chan, sorprende verte aquí, tan pronto después de que nos encontremos. Anko solo sonrió feliz mientras hacía un movimiento entre Naruto y su nuevo sensei. Naruto, este es Orochimaru Sensei y, ella habría continuado si Orochimaru no hubiera colocado una mano sobre su hombro. No es necesario niño, ya sé de Namikaze-kun. ¿Cómo podría no saber de nuestro querido y difunto hijo del Hokage? Naruto parpadeó un momento, confundido cuando pensó que escuchó un toque de amargura cuando el hombre mencionó a su padre, pero rápidamente se encogió de hombros mientras sus oídos jugaban malas pasadas. Sostuvo una mano que Orochimaru tomó, solo un ligero indicio de vacilación para corroborar la confusión anterior de Naruto. Encantado de conocerte Sannin-san. Orochimaru solo sonrió, los bordes de sus labios aparecieron. Tan formal, como tu padre. Esta vez no había nada, el hombre parecido a una serpiente mantuvo su voz perfectamente nivelada, aunque su apretón de manos fue bastante apretado. Anko no parecía darse cuenta de la tensión entre los dos, solo feliz de que su mejor amiga y pronto mentora se llevara bien. Necesitamos más dango. Naruto gimió mientras Orochimaru parecía divertido. Ciertamente había elegido a un aprendiz interesante. Anko estaba afuera trabajando en un jutsu que su sensei le había ordenado que aprendiera, excepto que el único problema era que lo estaba encontrando increíblemente difícil. Sorprendentemente, Naruto no fue de ayuda. La pelirroja había sido muy misteriosa en los últimos días. Cada vez que ella le pedía que entrenara, él simplemente respondía que estaba ocupado antes de regresar al estudio de su padre. Ella había tratado de entrar y ver qué era con lo que estaba tan embelesado, pero era casi imposible acercarse sigilosamente al niño, al menos para ella. Se centró en su técnica nuevamente, moldeando el chakra que Orochimaru había dicho que era necesario mientras intentaba aprovechar inconscientemente el contrato de invocación. Lentamente atravesó los sellos de mano. Su sensei le había dicho que si seguía así lo haría sin ellos, pero por ahora esto lo haría. Construyó el chakra antes de sacar ambos brazos, dejando que su nueva camisa de manga larga colgara suelta de sus muñecas. Sombra oculta manos de serpiente. Apretó los dientes antes de que milagrosamente una sola serpiente verde larga se deslizara de su muñeca, construyendo su cuerpo a partir del chakra que ella proporcionó. Suspiró cuando se disipó. Todavía no podía mantener el chakra requerido para usarlo de manera efectiva, pero al menos fue un comienzo. Casi se desplomó al suelo por agotamiento, pero se atrapó en un puesto de entrenamiento, logrando mover su cuerpo hacia la casa para ver si Naruto quería comer algo. Sin embargo, tan pronto como cruzó el umbral de la casa, escuchó lo que sonaba como un ligero zumbido proveniente de arriba como un viento arremolinado. ¿Sí? Anko solo levantó una ceja mientras giraba la cabeza hacia arriba hacia donde escuchó el grito. Con un suspiro cansado, se arrastró a medias por las escaleras y se acercó al estudio del viejo Hokage. Tentativamente abrió la puerta, sorprendida cuando realmente se abrió. Naruto generalmente lo había mantenido cerrado cuando estaba trabajando en su proyecto secreto.
Curiosamente, la habitación estaba vacía, excepto por un pergamino en el escritorio con notas y diagramas complejos, así como lo que parecían ser globos y pelotas de goma salpicadas por la habitación. Todo estalló. De repente escuchó ese mismo sonido extraño y se dirigió a la ventana para mirar hacia el campo de entrenamiento hacia atrás. Naruto estaba afuera, la pelirroja aparentemente mirando su mano derecha en intensa concentración. Para asombro de la joven, el chakra comenzó a girar hipnóticamente alrededor de su palma, aparentemente sacado del aire mismo. Finalmente, se fusionó en una esfera perfecta, solo más grande que la mano de Naruto, que latía casi con entusiasmo con energía azul arremolinada. Si Anko se había sorprendido por esa simple exhibición, lo que vino después prácticamente la tenía en el suelo en estado de shock. Naruto cargó contra un árbol cercano, golpeando la bola de lo que parecía pura energía desenfrenada en el tronco. En lugar de detenerse o desvanecerse, la esfera siguió adelante, atravesando el árbol como si fuera mantequilla. Finalmente Naruto lo empujó todo el camino, observando con una sonrisa de satisfacción como el gran árbol simplemente se derrumbaba, su apoyo ahora se debilitaba. Vio el desenfoque púrpura por el rabillo del ojo, el costado mientras ella pasaba corriendo. De repente se hizo llena de energía. Miró con entusiasmo los restos del árbol, ahora solo un tocón desordenado en el suelo, antes de volverse hacia Naruto con una mirada de puro asombro. ¿Qué fue eso? Naruto solo sonrió tímidamente mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza, notando el ligero hormigueo en su mano derecha que le hizo saber que la técnica aún no era perfecta. Eso fue en lo que he estado trabajando recientemente. Cuando parecía que Anko no iba a estar satisfecho con esa respuesta, suspiró y continuó. Es un jutsu que mi padre creó como un complemento a su estilo de lucha, básicamente solo control de chakra de alto nivel. Anko simplemente parpadeó ante la forma muy humilde en que Naruto describió la increíble técnica que acababa de mostrar. Después de ver lo que le hizo a un árbol completamente crecido, solo podía imaginar qué tipo de daño podría hacerle a un oponente. Control de chakra. Naruto solo asintió mientras sostenía su mano derecha, con la palma hacia arriba, solo a huecar ligeramente los dedos. Más rápido que antes de que se formara el Rasengan, una vez más pulsando brillantemente con luz azul mientras las energías contenidas dentro de la palma de Naruto intentaban liberarse de su prisión esférica. Es pura manipulación de la forma. Según los pergaminos, lo basó en algún tipo de ataque utilizado por Biju, reducido, por supuesto. De repente miró hacia abajo, un poco tristemente cuando Anko se dio cuenta, mirando con nostalgia la gran bola de chakra. Sin embargo, está inacabado. Anko levantó una ceja mientras se burlaba simultáneamente. Por lo que había visto, ese ataque era cualquier cosa menos inacabado. No podía imaginar cómo se vería o incluso haría la versión adecuada. En los pergaminos decía que siempre quiso agregarle su afinidad elemental, pero entre la guerra y convertirse en Hokage nunca encontró la oportunidad. Suspiró de nuevo antes de que una pequeña sonrisa se asuste en sus rasgos ahora aparentemente cansados. Pero por eso lo voy a hacer por él. Agregaré mi afinidad elemental y lo haré sentir orgulloso. Anko sonrió ante eso, incapaz de evitar quedar atrapado en su confianza infecciosa que se derramó como olas. Entonces, ¿cómo se llama? Naruto sonrió mientras golpeaba la esfera de energía a través de otro árbol. Rasengan. Anko solo miró el árbol recién desfigurado o un momento con lo que solo puede describirse como asombro antes de sonreír de regreso. Oh, ¿me estás enseñando eso? El mes siguiente transcurrió en un borrón de entrenamiento para todos. Aparte de las misiones, los dos Uchiha se quedaron mucho en su complejo, aparentemente ambos fueron entrenados en el Sharingan. Aparentemente era una especie de tradición para cuando un Uchiha llegó al estado de 3 Tomoe, sin embargo, nunca había sucedido a una edad tan temprana. Naruto extrañaba la compañía de Shisui, pero tenía mucho para mantenerse ocupado mientras tanto y sabía que todos volverían más fuertes por ello. Continuó trabajando en el Rasengan, experimentando con hacerlo más grande o más concentrado. Sabía que la manipulación elemental estaba un poco fuera de su alcance en este momento, solo recientemente se familiarizó con su afinidad por el viento para incluso comenzar a intentarlo. En cambio, entrenó su velocidad como de costumbre, así como también trató de enseñarle a Anko el Rasengan.
Extrañamente, la niña no pareció entenderlo, aparentemente encontrando el concepto de moldear su chakra en algo visible difícil de envolver su cabeza. Cuando Naruto le preguntó al Hokage sobre esto durante una de sus visitas poco frecuentes, simplemente respondió que había sido lo mismo cuando Minato había tratado de enseñar a sus propios estudiantes. Aparentemente, la técnica en sí misma no era tan difícil de lograr, era una idea tan extraña para la mayoría que no podían envolver sus cabezas alrededor de ella. Incluso Sarutobi tuvo que admitir que el jutsu autocreado por Minato estaba mucho más allá incluso de él, estaba demasiado establecido en sus viejas y estructuradas formas. Sin embargo, parecía que uno de los estudiantes de su padre había logrado crear su propio jutsu basado en el de su padre, aparentemente haciéndolo bastante famoso, el Raikiri. Eso no quería decir que Anko no tuviera nada que la mantuviera ocupada, Orochimaru resultó ser un sensei bastante intensivo. Tan pronto como ella dominara una técnica que él le daría, sería directamente a la siguiente. También demostró ser muy atento, siempre dispuesto a ayudar a Anko siempre y cuando fuera solo para ajustar lo que estaba haciendo. Aparentemente elogió el talento natural, disfrutando de aquellos que podían tomar un concepto y desarrollarlo por su cuenta sin ayuda. Para ser justos, mostró compromiso, ingenio y creatividad. Todas buenas cualidades en un shinobi. Naruto a menudo los observaba a los dos durante su propio entrenamiento, al menos cuando Orochimaru realmente supervisaba el entrenamiento de Anko en el campo de entrenamiento Namikaze. Cuando el hombre vio por primera vez a Naruto usar el Rasengan, borrando un maniquí de entrenamiento en el proceso, primero se sorprendió. Se había recuperado rápidamente, felicitando a la pelirroja por dominar un jutsu tan difícil que, a regañadientes, admitió que no podía recrear. Naruto encontró que la compañía del hombre era agradable. Era increíblemente interesante escucharlo y tenía muchas historias de su tiempo como parte del Sannin, al menos cuando eran un equipo. Si bien a veces resultó un poco arrogante, cuando su reputación fue puesta en duda era realmente comprensible. Una vez había sugerido en broma un combate entre los dos. No hace falta decir que dominó la pelea de principio a fin. Al menos Naruto se enteró ese día de que Orochimaru no era del tipo que le pega un puñetazo, o en su caso, una serpiente. El hombre era como el viento cuando Naruto quería golpearlo y, a pesar de todos los avances que había hecho en el área, su velocidad no era nada en comparación con el Sannin. Su cuerpo todavía ardía un poco por las toxinas con las que el hombre seguía bombeándolo con varias mordeduras de serpientes. Todos sus ataques saldrían de la nada, todos en medios no convencionales como a través del suelo o una vez incluso fuera de un árbol. En general, Naruto pudo ver claramente que fue superado irremediablemente y, sin inyectar de alguna manera años de entrenamiento en los próximos meses, eso no iba a cambiar pronto. Anko también mostró una marcada mejoría bajo su tutela, dominando jutsu después de jutsu, incluyendo algunos únicos para el propio Sannin. Le había permitido firmar el contrato de invocación de serpientes que había implicado una experiencia espantosa con Manda, la invocación del jefe, que estaría arraigada en la memoria de Naruto durante bastante tiempo. Los dos comenzarían misiones pronto, lo que bajó ligeramente los espíritus de Naruto, sabiendo que solo se verían menos el uno al otro en los próximos años. Aún así, solo significaba que tenía que hacer que el tiempo que no tenía contar aún más.